Hey, buenas tardes chicos, chicas. Día de hoy vamos a ver un tema pues interesante. Ya nos queda ahorita durante este mes ver, bueno, hoy vamos a ver algoritmos de ordenamiento, dado una lista, dado un vector, un arreglo en desorden, por lo general de números de valores numéricos o valores que se puedan ordenar, por ejemplo, alfabéticamente. Vamos a ver una serie de algoritmos, cuatro en total, digamos que los que considero más relevantes para analizar hoy la implementación y de qué se tratan. Después de esto vamos a estar viendo unos temas de estructuras de memoria, el manejo de lo que se llaman listas enlazadas y árboles. Por ahí vamos a ver qué tanto tiempo nos da. Y también vamos a ver archivos binarios. Aquí por ahí nos hacen falta esos temillas. Y quiero también con ustedes también ver eh, ahí en lo que nos queda en las clases, ver un poquito de repositorios como Git y GitHub y esas cosas. Ok, bueno, entonces vamos a arrancar con algoritmos de ordenamiento. Les preparé una pequeña presentación para ilustrar un poquito el tema. Básicamente, ¿qué es un algoritmo de ordenación o de ordenamiento? Básicamente son un conjunto de instrucciones o un algoritmo como tal, que es una serie de pasos ordenada para resolver un problema, que toman un arreglo o lista como una entrada como tal, y lo que hacen es organizar los elementos con un orden particular, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. Básicamente el problema es, dada una lista de elementos en desorden, ya sea numéricos o alfabéticos, como les comenté, retornar una lista o hacer que esa lista esté ordenada. Las ordenaciones, como les comento, pueden ser numéricos o una forma de orden alfabético o lexicográfico como tal, y suelen ser en orden ascendente o descendente, de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Ok? Gracias. Ok, eso es básicamente un algoritmo de ordenamiento. Ok, ¿por qué son importantes? Bueno, básicamente lo que nos van a ayudar es a reducir la complejidad de un problema. Es más sencillo abordar un problema cuando el conjunto de datos está ordenado, ¿verdad? Los algoritmos de ordenamiento son muy importantes en todo lo general, en computación o en orden en general como tal, ¿ok? Como ya sabemos, más sencillo manejar datos de manera ordenada, por ejemplo, una gran cantidad de información en minería y lo que ocupamos es, bueno, minería pues, es una rama del análisis de datos y eventualmente de la inteligencia artificial, en la cual pues procesamos o analizamos grandes cantidades de información, la transformamos, etcétera, y pues tener los datos ordenados es muy beneficioso, ¿verdad? Va a ayudar tanto en tiempo como en complejidad. Y tendrá que ver con algoritmos recursivos. También eso aquí vamos a ver un método de ordenamiento que lo vamos a implementar con recursión. ¿Ok? Esos algoritmos tienen aplicaciones directas en algoritmos de búsqueda, por ejemplo, algoritmos de bases de datos, métodos divide y vencerás, algoritmos de estructura de datos y muchos más. En general, pues son algoritmos muy dinámicos, por decirlo así, de bastante utilidad. Ok, ¿qué consideraciones tenemos que tener al elegir un algoritmo de ordenamiento? No todo funciona para todos. Hoy vamos a ver cuatro tipos, pero hay más y no todos funcionan siempre. Ahí vamos a ver temas de complejidad, temas de duración, etcétera. Entonces, cuando elegimos un algoritmo de ordenamiento, tenemos algunas preguntas. ¿Qué tan grande es la colección de datos a ordenar? ¿Ok? Eso es muy importante. Otra parte importante es qué tan desordenados están los datos, ¿verdad? No es lo mismo ordenar una lista que esté, digamos, parcialmente ordenada que una lista que esté en total desorden, random, completamente. Y adicional también cuánta memoria hay disponible. También la colección o la lista necesita crecer o no necesita crecer. Todos esos son temas que tenemos que tener en consideración cuando elegimos ya en la práctica cuál algoritmo o qué implementar como tal. ¿Ok? Algunas respuestas de esas preguntas, como les digo por acá, pueden determinar qué algoritmo funcionaría mejor para determinada ocasión. Algunos algoritmos, como la ordenación por combinación, pueden necesitar mucho espacio o memoria para ejecutarse, mientras que otros algoritmos, por ejemplo, el ordenamiento por inserción,
no siempre es la forma más rápida, pero requiere mucho menos recursos para ejecutarse. Entonces aquí hay como una balanza. Recursos, duración, ¿ok? Complejidad, a ver si el algoritmo es exacto, el algoritmo es eficaz y eficiente. Entonces son cosas que se ponen en la balanza. Debemos determinar cuáles tan útiles son los requisitos y considerar las limitaciones del sistema al final de cuentas para escoger qué ordenamiento utilizar. Aquí hay algunos algoritmos de ordenamiento comunes, como está el ordenamiento por selección o el selection sort, el bubble sort, que es como el más básico que hay, el merge sort, que es básicamente un algoritmo de combinación o de combinación, el quick sort, que es un algoritmo rápido, o bueno, no es que es rápido, es la traducción de ordenamiento rápido o quick sort, ordenamiento por inserción o el insertion sort, heap sort, que es como de montón, ¿verdad? Como de montaña o de pila, ¿cómo se llama? De molote, molote. El counting sort, que es básicamente el organismo de conteo. El ordenamiento por raíz y ordenamiento por cubo. Nosotros nos vamos a ver ejemplos de implementación de los cuatro primeros. Selección, burbuja, merge y quicksort. ¿Ok? Con esos cuatro dominándolos bien, estamos hechos unos tigres. Los demás son utilizar, pues, un poquito, conocer el algoritmo y eventualmente, y pues codificarlo, básicamente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos clasificar los algoritmos de ordenamiento? Esto tampoco lo veo como tan re necesario, pero me pareció interesante incluirlo. La cantidad, número uno, por la cantidad de intercambios o inversiones requeridas. Al ser un algoritmo que vamos a ir ordenando un arreglo, lógicamente vamos a hacer intercambio, uno con otro, uno con otro, uno con otro, dependiendo de cómo o de cuál tipo implementemos. Entonces, esta es la cantidad de veces que el algoritmo intercambia elementos para ordenarse. ¿Ok? El ordenamiento por selección, por ejemplo, requiere un número mínimo de intercambios. ¿Ok? También el número de comparaciones es importante a la hora de seleccionar. ¿Cuántas comparaciones se tiene que hacer? Hay algoritmos, uno dirá, bueno, comparo todos contra todos y vámonos, pero no. Hay algoritmos que no requieren que se comparen un elemento contra todos los elementos. ¿Ok? Este es el número de veces que el algoritmo compara elementos para ordenar la entrada, utilizando la notación esta Big O. No sé si los chicos de mate la han escuchado. Buenísimo. Los ejemplos de algoritmos de ordenamiento enumerados anteriormente requieren al menos, por ejemplo, O, N por log de N comparaciones en el mejor de los casos y un algoritmo, digamos, en el peor de los escenarios, O de N cuadrado. O sea, ¿cómo se llama? Su complejidad crece de manera exponencial, por decirlo así. De hecho, hay otros algoritmos que crecen, que pueden crecer n a la n. Imagínense, está todavía peor, ¿verdad? Eso, olvídense. Entonces, básicamente, vamos a ver esta notación o de algo. Eso lo van a ver más adelante en otros cursos también de complejidad y demás para saber de qué estamos hablando con O de n cuadrado. Por ejemplo, los compañeros de mate, un algoritmo, iba a decir una combinación de palabras rarísima. Una función logarítmica, ¿cómo es su gráfica? Del logaritmo crece o decrece, dependiendo, ¿verdad? La exponencial le da para arriba, hacia lo loco, ¿verdad? Cuando la gente dice, bueno, esto crece de manera exponencial, pues, lógicamente su curva es más para arriba. Que también decimos que una función es constante, si no crece, decreciente, creciente, etcétera, ¿verdad? ¿Se acuerdan los principios de mate por ahí? No soy el más matemático del mundo, pero por ahí va el asunto. ¿Ok? De hecho, también utilizamos esa idea en la medición de la complejidad, qué tan complejo o no es el algoritmo como tal. Y de hecho de ahora en adelante ustedes van a ver que hay, pues, todos los algoritmos se miden con respecto a su complejidad como tal, cuánto tiempo requieren, de cuántos recursos requieren, etcétera. Ok. También otra parte en la clasificación de estos tipos de algoritmos es si son recursivos o si son iterativos. ¿Ok? Algunos algoritmos de ordenamiento como el quicksort
usan técnicas recursivas para ordenar los datos de entrada, o sea, la lista. Otros algoritmos de ordenamiento, como la ordenación por selección y reemplazo o la ordenación por inserción, utilizan técnicas no recursivas, o sea, iterativas. Y algunos algoritmos de ordenamiento, como la ordenación por fusión o por merge, básicamente utilizan técnicas tanto recursivas como iterativas. De hecho, vamos a ver una implementación más adelante. También otra clasificación que me pareció interesante cuando estaba leyendo un poco es esta, ya sean estables o inestables. Los algoritmos de ordenamiento como tal, estables mantienen el orden relativo de los elementos con valores iguales o valores claves, y los algoritmos que son inestables mantienen un orden relativo con los elementos con valores claves o iguales. ¿Ok? Esto básicamente es qué tan random, por decirlo así, se vuelve el algoritmo de ordenamiento en un punto determinado. ¿Ok? También por la cantidad de espacio adicional requerido. Mire, ahí no comenté bien el punto. Ahorita se los arreglo. O sea, es que le puse 3 y este en teoría era el 5. No puse ahí que no lo vi. La cantidad de espacio adicional requerido. Algunos algoritmos de ordenamiento pueden ordenar la lista sin crear una lista completamente nueva. Esto lo puede hacer. Hay otros que eso se conocen como algoritmos de ordenación o ordenamiento en el lugar y requieren un O de 1, o sea, ¿cómo se llama? O sea, solo el espacio del arreglo como tal, de espacio adicional. Mientras tanto, hay otros algoritmos que hacen una copia, o no una copia, sino que ocupan hacer subarreglos para ir ordenando. Entonces, en ese caso, pues ya no se ordenan dentro del arreglo original, sino que utilizan copias del arreglo, ya sea tal vez a mitades o más pequeñas, pero utilizan copias o nuevos arreglos para el ordenamiento. ¿Ok? Hay ordenamientos como la inserción y el quicksort que básicamente son de ordenamiento en el lugar, ya que los elementos se mueven alrededor del punto, o sea, del mismo arreglo, y no usan un arreglo por separado. Y hay otros como los organismos de ordenamiento, básicamente como el merge, que lo que hacen es eh, el tamaño como tal de la entrada debe asignarse de antemano para poder tener una salida durante el proceso de ordenamiento. O sea, van a generar copias, lo que requiere más memoria adicional. ¿Ok? Un poquito como de introducción al tema. Vamos a ver un poco, creo que tal vez aquí le puse un orden. Vamos a hablar primero del ordenamiento de burbuja, que es uno de los ordenamientos más sencillos que existe y básicamente pues, obedece al concepto de una burbuja. No, usted pone una burbuja, usted llega y coloca, qué sé yo, un cúmulo de aire en el fondo de un recipiente, digamos, de un tanque, de una piscina, y usted lo levanta, entonces la burbuja ustedes ven que va para arriba. Ese es el mismo principio de la burbuja. Mandar los elementos más pesados al final, abajo, digamos, si lo hubiéramos en notación vertical, y los elementos menos pesados arriba. O sea que los elementos queden de primero y los elementos más chicos de primero y los elementos más, ¿cómo se llama? Más grandes de último. Solo se puede así, ¿no? También se puede hacer el ordenamiento por yunque, digamos, que es al revés, dejar los más chicos de primeros y los más grandes de primeros y los más chicos después. De hecho, es cambiar simplemente un parámetro como tal. Entonces dice que al igual que las burbujas se elevan desde el fondo de un vaso, el ordenamiento de burbujas es un algoritmo simple que ordena una lista o arreglo, lo que permite que los valores más bajos o más altos aparezcan en la parte superior, depende de lo que se quiera, ¿verdad? El algoritmo atraviesa una lista y compara valores adyacentes intercambiándolos si no están en el orden correcto. ¿Ok? Con una complejidad en el peor de los casos de O de n cuadrado, donde tiene que hacer todas las comparaciones, o sea, comparar un elemento con todos, el ordenamiento de burbuja es muy lenta en comparación con otros algoritmos. Este es el más básico, pero el más lento. ¿Ok? Como por ejemplo el Quicksort. La ventaja es que uno de los algoritmos de ordenamiento, que es uno de los algoritmos de ordenamiento más fáciles de entender y codificar desde cero. ¿Ok? Desde una perspectiva técnica,
el ordenamiento de burbuja es razonable para ordenar arreglos de tamaño pequeño, se utilizan solo para arreglos de tamaño pequeño, o especialmente cuando se ejecutan algoritmos de ordenamiento en computadores con recursos de memoria notablemente limitados. ¿Ok? En complejidad de espacio o de uno no necesita espacio adicional. En rendimiento, en el mejor caso, es O de n. Tal vez un elemento se compara con todo nada más y ojalá que ese sea el ordenamiento. El rendimiento promedio de los casos es O de n a la n. Ay, aquí le cambié de símbolo. No me lo cambió esto cuando le hice el coso. O de n a la n. Y el rendimiento en el peor de los casos es O de n cuadrado. Aquí me equivoqué. Ahorita lo arreglamos. ¿Ok? Ah, no. El promedio es O de n cuadrado y el peor de los casos sería O de n a la n. Les comenté. Estable, pues sí, sí nos va a dar el resultado como tal. ¿Ok? Aquí, antes de irnos a la implementación del algoritmo, vamos a ver por acá. Acá me pareció bastante interesante este, esta gráfica. No estaba ahí buscando un poquito de info de apoyo para ilustrar como tal el algoritmo. Vamos a irnos por acá, ¿ok? Vamos a irnos aquí en las primeras pasadas del algoritmo de burbuja. Veámoslo acá con este pequeño video que tenemos aquí. Ok, la meta es ordenar este arreglo. ¿Qué es lo que dice el algoritmo de burbuja? Bueno, compare este con este, ¿ok? Y en caso de no estar en el orden, cámbialo, ¿ok? Y luego siga comparando con los siguientes registros. Entonces veámoslo un poquito por acá. O sea, yo no sé si lo pueden ver acá. Primera comparación, ¿verdad? Y aquí lo ponen de una vez a nivel de cómo utilizar la parte de las variables. Comparamos I con con I más 1, 12 y 4 se cambian, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué sigue en el algoritmo? Comparar 12 con 25. Esos están en orden, ¿correcto? O sea, estos dos sí están en orden. Entonces se mantienen como tal. El siguiente paso sería 25 con 6. Vean que aquí no es que estoy bajando ahí el 12, ¿verdad? El 12 perdió. O sea, el 12 ahí no quedó. eh, bueno, digamos que sí quedó, porque no quedó, ¿cómo se llama? Desordenado con respecto al 25, no cambió. Pero pueden haber otros, como ya vamos a ver, pueden haber otros que son menores que el 12, entonces habrá que subirlos en ese caso. 25 con 6, en este caso, como vemos, sí se cambia, ¿verdad? Se debería cambiar, pasando el 6 a la posición I y el 25 a la posición I más 1. La siguiente comparación sería el 25 con el 15. Aquí, como ven, también hay comparación. Entonces, sube el 15, baja el 25. Y el último paso debería comparar 25, es que aquí como que se me corrió esto, 25 con el 2, ¿correcto? Entonces, en este caso, ahí está, mira, qué bonito. En este caso, debería swipearse el 25 con el 2, dejando el 25 de último. ¿Ok? ¿Qué va a pasar acá? Bueno, que sí vimos que el 25 bajó, como decir un yunque hasta el final. ¿Ok? ¿Qué, ¿Qué arreglo tenemos? Teníamos este arreglo. ¿Está ordenado? Todavía no está ordenado. ¿Ok? Todavía no está ordenado. Entonces, de este arreglo, 4, 12, 6, 15, 25 y 2, 4, 6, ¿qué dije yo? 6. 4, 12, 6, 15, 25 y 2, volvemos a hacer el proceso. En este caso, 4 contra 4, ¿verdad? Eso es una pasada como tal. 4 contra 12, no hay cambios. 12 contra 6, si hay cambios. Vean que en cada pasada me voy bajando a un elemento del arreglo, ¿verdad? O sea, voy subiendo el índice, ¿ok? De 4 a 12, como ya vimos que no, de 12 y 6 sube el 6 y queda el 12, ¿verdad? Luego sería en la siguiente pasada el 12 y el 15,
Estos se mantienen igual. En la siguiente pasada sería el 15 contra el 2. En este caso sube el 2. Ven que ya el 2 empezó a subir. ¿Ok? 15 contra el 2. Empieza a subir por acá. Baja el 15. Y en este caso 15 contra 25. Lo dejamos al final. ¿Ok? Siguiente pasada. En la siguiente pasada, igual, 4 contra 6. Vean que es, por eso es que es un poco ineficiente. 4 contra 6, otra vez. No cambia. 4 contra 6. Perdón, 6 contra 12. No cambia. 12 contra 2, sube el 2, ¿verdad? Y hacen un swap. 12 contra 15 se mantiene. 15 contra 25 se mantiene igual. Siguiente con este, ya vamos por este. 4 contra 6. 6 contra 2. Vean que sube el 2. ¿Ok? Baja el 6. 6 contra 12 se mantiene. 6 contra 12, bueno, 12 contra 15 y 15 contra 25. Y la última, bueno, la siguiente pasada, no es la última porque necesito hacer cuantas pasadas tenga el arreglo, o sea, cuantas pasadas son entre cuántos elementos o el tamaño del arreglo para asegurarme que no quedó ninguno. 4 contra 2, pues ahí sí hay cambio. 2 contra 4. Vean que acá uno diría, ¿para qué va a seguir? Pero el algoritmo pide que siga haciendo las comparaciones. ¿Ok? 4 contra 6, 6 contra 12, 12 contra 15, 15 contra 25. Y en la última pasada, 2 contra 4, en este caso no hizo ningún cambio. Vean, ya a partir de aquí hizo un total de bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bueno, vemos que una con una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 comparaciones que no tuvo que haber hecho, porque ya el arreglo estaba ordenado. Pero ¿quién le dice que estaba ordenado? Por ahí. ¿Ok? Eso básicamente es el algoritmo de burbuja. ¿Cómo creen ustedes que se implementa? Yo de hecho me lo traje ahí implementado por acá. Me traje varios y este que está por acá. ¿Ok? ¿Cómo creen ustedes que se implementaría? Es muy sencillo, de hecho, implementarlo. Vamos a copiarlo por acá y lo vamos a... TextPad. Sí, TextPad. Lo que pasa es que es como el Notepad, pero tiene un poquito más de features, por decirlo así. De hecho, reconoce código fuente si uno lo graba, pero muy sencillas. Ay, pues, chica. ¿Perdón? No sé si es texto 2.0, pero ahí se la juega uno con eso. Creo que por acá estaban estos, entonces los voy a llevar por acá para que veamos la implementación. Ok, entonces vamos a irnos por acochis. Chingui, chingui, ching. Aquí está. Entonces el primero que queríamos era el bubble sort. Sería este amiguín que tenemos por acá. Ah, mira, lo hicimos en una clase aparte. Static voice sort. Lo vamos a cambiar un poco por acá para que reciba simplemente un valor. Ok, esta es nuestra clase principal. Esto le decimos que chao pescado. Y aquí hacemos public static. Ok. Y de aquí dentro de la clase también vamos a hacer un método de ordenar, que aquí ya lo tenemos. Este sería static void sort y creo que aquí me hizo falta para quitar ese error tan macabro que se veía ahí, colocar este dos. ¿Ok? Entonces, por este lado, tal vez lo que vamos a hacer es arreglar un poquito eh, estas cosas, ¿cómo se llaman
para que quede, que tenga sentido, ¿verdad? Porque si no se ve bien feo. Ah, ve, ahora sí quedó bien guapetón. Y por acá, vale, los quedaron ahí, y que quedaron ahí medio metidos. No, bien, muchacho, ahí está. Ahora sí ven qué código más hermoso y bonito nos salió. Una cosa de locos. ¿Ok? Entonces, básicamente, va a recibir un arreglo, pongámosle acá, eh, orde, ordenamiento, burbuja. Ok, ahí le cambiamos el burbujas, no, burbujas era aquello, sería pistachón y mafafa, y patas verdes. Ok, ni habían nacido ustedes. Ok, entonces recibe un arreglo como parámetro principal, un arreglo de enteros, tamaño el que sea, y va a empezar a hacer el proceso. Básicamente, bueno, aquí lo pusimos con X en vez de J, no importa. Tomamos el tamaño del arreglo para que sea el pivote como tal, y en la implementación como tal, sí nos jugamos una pequeña chance. Veamos acá, dentro del algoritmo, este no era. Ahí estaba usando ChatGPT para una investigación de minería. Que me diera ejemplos de una cosa que se llama One Hit, algo así. Que no, ni idea en qué era. Este, aquí en este, vemos que en algunos casos ya no fue necesario cambiar el último, ¿verdad? En este ya no fue necesario cambiar el penúltimo. En este ya no fue necesario cambiar este. En este ya no fue necesario cambiar este. Y así con cada uno. Entonces, podemos hacer más chico ya para la implementación el arreglo, sabiendo que si lo estamos ordenando en las últimas posiciones, sí va a quedar el más grande o el más pequeño, dependiendo de cómo lo estemos haciendo. O sea, dependiendo del orden, si es una burbuja o un yunque. Entonces podemos ir acortando para quitarle complejidad, ir acortando un poquito el arreglo. Eso es lo que hacemos en la implementación per se. Entonces, dentro de la implementación, ven que me voy moviendo. Vamos a dejarlo aquí con J para que estemos familiarizados con nuestros o nuestras variables. Bueno, aunque J realmente la usamos para las matrices, pero bueno, digámoslo así. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo? Vamos recorriendo el arreglo primero de una manera general, ¿verdad? Mientras i sea menor que n, ¿ok? O sea, si el arreglo es de tamaño 10, lo va a hacer de 0 a 9, o sea, 10 veces. Y acá lo que hago es empezar las comparaciones, pero cada elemento del arreglo como tal, primero la posición 0 y hace todas las comparaciones con todo el arreglo. Luego sigue la posición 1 con todas las comparaciones con el siguiente arreglo menos 1, o sea, quitando el último elemento. Por eso es que aquí siempre decimos que j es menor que n menos i. O sea, si n vale 9 e i vale 0, 9 contra 9 la primera. Si i vale 1, entonces sería la 9, bueno, la posición por la que va y el ciclo interno serían 8, reduciendo 1 al tamaño del arreglo. Y así hasta que pues termine la comparación de arriba. Y lo que puede pasar es que el último elemento que estoy comparando, digamos como tal, pueda ser, va a seguir poniendo va a seguir, va a ser algo como esto. El 2 que el 2 lo teníamos ahí medio rezagadón hasta que empezó a subir. Y aquí empezó a subir, y aquí empezó a subir, y aquí subió. ¿Ven? Eso es lo que va a pasar. Por eso es que lo voy reduciendo, digamos, de lo más grande, tal vez ustedes lo ven de aquí para acá, de lo más grande a lo más chico, la segunda iteración. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo haríamos Esta implementación es estándar. O sea, aquí no hay
Aquí no hay como de que a mí se me ocurra que hay implementación más chiva, es simplemente, básicamente, hay millones de lugares donde está esta implementación y en sí es el swap. ¿Qué es lo que sería acá? Primero que nada, comparar si el arreglo, en este caso quiero de mayor a menor, de menor a mayor, si el arreglo es mayor, o sea, le tocó una posición en la que no está, entonces me toca cambiarlo. ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo cambia un elemento? Utilizando un valor temporal. Guardo el elemento en el temporal, al elemento le asigno el nuevo y al nuevo le asigno el temporal. Eso es básicamente para hacer un cambio de dos variables. ¿Ok? Al temporal le asigno el arreglo en la posición j-1 y en este caso al arreglo en la posición j le asigno j-1, le asigno el arreglo en la posición j, que es el que le tocaría, y a este le asigno el temporal y así ya hice el cambio como tal. ¿Ok? Y la implementación es bastante sencilla, creo que por ahí tenía el ejemplillo del llamado. Aquí, bueno, ahí esto está vacilón porque generamos un arreglo aleatorio. Vamos a generarlo por acá. En un arreglo de tamaño 15, totalmente aleatorio. De hecho, vamos a irlo imprimiendo. Épale, para ir viendo cómo queda. Ah, ahí lo hacemos. Ahí lo estamos poniendo. Eh, Aquí creo que me faltó declarar el bendito arreglo. Ya lo vamos a declarar. Y este sería por aquí. ¿Ok? Aquí sería bubble sort. Este no sería nada de bubble sort. Aquí sería, nosotros le habíamos puesto ordenamiento burbuja. ¿Ok? Aquí vamos a ver porque lo que quiero es que reciba un arreglo. Vamos a ver esto. Este no hacía un return de nada. Agarra el arreglo y retorna el arreglo. Este no es un void, este debería ser un. Ok, y ahí está. Ok, recibe el arreglo. Perfecto. Aquí vamos a decir que el arreglo como tal lo vamos a ordenar ahí. Vamos a ver, dice. Aquí hizo falta gente. Aquí este sería in arreglo de 15 elementos. Ahí está, de 15 elementos. Ok. Eh, aquí lo estoy creando. Ahora sí. Ahora sí tocó el 8, Kiko. Y este bubble sort, muchas gracias, pero no gracias. Que vamos a crear, pongámosle, ahí está. Aquí vamos a decir que arreglo ordenado, le asignamos el llamado ópale, el llamado a este amiguín. ¿Y qué le vamos a enviar? Perdón, ¿qué le vamos a enviar de parámetro? El arreglo desordenado. ¿Ok? Y aquí esto hay que cambiarlo porque ahí está. ¿Ok? Esto dejémoslo en inglés ahí para que sonemos bastante cool. Y aquí podemos ponerle, no sé, una coma para ver los valores.
y aquí una coma para los valores. Ok, vamos a compilar, no tenemos errores y vámonos a ejecutar el método como tal. Entonces, aquí tenemos el arreglo 3, 23, 85, tacatanga, tacatanga, y ya me lo dejo ordenado. 3, 5, 23, 3, 4, 3, 6, 3, 9. Ok. Aquí podemos, si a ustedes les parece, uno puede venir por acá e ir imprimiendo los subarreglos. Uno podría ir aquí imprimiendo cómo quedó o cómo va quedando el arreglo después de cada iteración. Lo único entonces en este caso es que deberíamos, después de la iteración como tal, mandar a llamar a un método que imprima el arreglo y mandándole como parámetro el arreglo cómo queda acá, como para que se ilustre cada iteración. Vamos a ver. Vamos a ver si nos sale. Siempre jugando mucho ahí hay como de gallito, hay chito. Vamos a ver. Esto sería public static void. Todo lo estoy haciendo acá eh, en el main. Ok, como tal, public static void imprime arreglo. Ok, este recibe un arreglo como parámetro y básicamente sería algo así. Ok, esto es lo que hace. Ok, aquí vamos a preguntar para que se vea bien, bien finurris. If y es menor estricto que -1, eso es para que en la última posición no me imprima una coma. Vamos a ponerle, sí, no me imprima, dame la coma estaba, la coma no estaba mal. No me imprima una coma. Vean, ahí hay algo que tal vez, qué vacilón. Ok, y dirán, profe, ¿qué pasó con las llaves? Esto se puede, a veces lo van a ver, dirán, ¿qué es esto? Si después de una estructura de control lo que sigue es una línea, en ocasiones no es necesario, en ocasiones no, uno puede omitir las llaves, ¿ok? No me gusta mucho, yo prefiero ponerle las llaves, pero sepan que se puede, ¿ok? Yo soy de la vieja escuela, me gusta ponerle las llavecitas porque así no nos va a generar problemas. Entonces vamos a ver, después de la primera iteración, por decirlo así, aquí podríamos decir imprime arreglo, ¿ok? Para ir viendo los cambios que va haciendo. Claro, son un montón, ¿verdad? Y le vamos a mandar de parámetro el arreglo que estamos poniendo. Y aquí le podemos decir, aquí le podríamos poner algo así como iteración, iteración, más y más. Ok, ok. Vamos a ver cómo nos va con este. Este decía por acá, array before sorting, array after sorting. Esto sería lo último que se ejecutaría. Vámonos así. Y vamos a ver cada uno de los movimientos que se hizo. Suave toque porque esto quedó bastante feo. Aquí sería
N, ¿verdad? Entonces con este lo cambio, vamos a ver si ya se ve guapetón. Ahora sí, yo le puse iteración, aquí está el arreglo sin nada. Aquí está, con la primera iteración tendríamos, ve al 7, ven, vamos a ver, ese sería el arreglo sin ordenar. Bueno, pues sería el 7, bajó el 53, ¿verdad? 53 bajó, el 55, vean hasta dónde llegó el 55. Llegaste aquí. ¿Por qué? Porque en algún momento le tuvo que haber ganado el 60, ven que el 60 que se cambió. En este caso el 60 bajó hasta aquí, ¿verdad? Lógicamente, porque le ganó el 74. 74 fue el que empezó a bajar. De hecho, le había ganado primero el 60, sí, el 74 fue el que empezó a ganar. Y después de ahí el 74 ya no ganó con nadie por aquí. Se quedó por ahí. Y el que siguió fue el 95, ¿verdad? Cuando se comparó 74 con 95, le ganó el 95 y al 95 nadie le ganó y llegó hasta el final, quedando en teoría ordenado, ¿verdad? Para la siguiente iteración, ¿cuál creen ustedes que va a quedar? El 74. Ven que en cada una ya no es necesario, ya iba quedando ordenado con respecto a los últimos, ¿ven? Y ahí vienen todas las iteraciones. Bueno, yo digo la iteración como tal, porque ahí iteró, más todas las iteraciones que hizo con el arreglo más pequeño, porque esa no la estoy imprimiendo, ¿verdad? Todas las iteraciones que hizo aquí. Eh, Vamos a ver cómo se veía esto. Bueno, dejémoslo así. Aquí, aquí es importante porque ya tenemos un método para imprimir un arreglo. Entonces, esto lo podemos quitar. ¿Ok? Y este también lo podemos quitar. Y ya que hicimos un método, entonces llamémoslo. ¿Ok? Ok. Entonces ahí, chicos, tenemos el primer método de ordenamiento como tal, que es el ordenamiento de burbuja, el más sencillo de todos, los más sencillos entre los sencillos. ¿Ok? Si le agarran el volado. Si le agarran el toque al algoritmo como tal, es muy bastante sencillo. Vamos a ver cómo lo ponemos aquí. Este sería, creo que aquí no es necesario poner esto como para que sea diferente. Antes de burbuja se vería de esta manera y empieza con todas las iteraciones. ¿Ok? Y empieza con la iteración, 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 iteración. Y después de la burbuja queda de esa manera. Ok, vamos a ver, se los voy a dejar así para que analicen los pasos como tal. Que quiero ver acá es este, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Ujú. Antes de burbuja y ahí, después de burbuja, perfecto. Bueno, vamos con el otro método de ordenamiento, que también es bastante sencillo, que es el ordenamiento por selección. Selección también, creo que entre burbuja y selección son los más simples. Básicamente recibe su nombre por la forma en que itera a través del arreglo. Selecciona el elemento más pequeño actual y lo cambia de lugar. Es como una burbuja, por decirlo así. Funciona de esta manera.
Primero encuentra el elemento más pequeño en el arreglo y lo intercambia, no, más bien no funciona como burbuja. Empieza a hacer unas comparaciones. Primero, busca el elemento más pequeño del arreglo y lo pone y lo intercambia con el primer elemento. Luego encuentra el segundo elemento más pequeño y lo intercambia con el segundo elemento del arreglo. Luego encuentra el tercer elemento más pequeño y lo intercambia con el tercero. Y luego sigue buscando y sigue buscando. O sea, repite el proceso de encontrar el siguiente elemento más pequeño y lo cambia con la posición correcta de todo el arreglo. ¿Qué va a pasar con esto? Que siempre tengo que estar preguntando cuál es el elemento más pequeño, pero en este caso del arreglo que me va quedando. Porque la primera vez lo hace con todos. Encuentra el más pequeño y lo pone en la primera posición. Entonces ya no ocupo esa primera posición, lógicamente. Entonces reduzco el tamaño del arreglo en uno. Lo hago otra vez, lo encuentro, lo pongo en la posición 2 y reduzco otra vez en uno el tamaño del arreglo para que siempre me deje ese por fuera, porque si no el algoritmo no termina nunca, ¿verdad? Siempre lo voy haciendo más pequeño hasta llegar a un momento en donde ya llega el tamaño del arreglo y ya ese elemento que esté ahí ya no lo tengo que cambiar con nadie porque ya es el más pequeño como tal. La complejidad espacial, ODN, porque siempre va a requerir este, por decirlo así, hacer como una copia, buscar en el arreglo y ponerlo de primero en el otro arreglo. Complejidad del tiempo es ODN, ese es ODN cuadrado. Sí, es ODN al cuadrado. ODN a 2. ODN por 2. Ahorita les voy a revisar esto a ver si fue que si lo puse mal. Creo que es ODN al cuadrado. La ordenación en el lugar y es estable. Este algoritmo no es estable, no lo hace todo en el mismo arreglo. Como ven, saca un elemento y lo pone en otro. Ok, la parte por selección es bastante, ¿qué te hiciste? Es bastante sencilla también, realmente. De hecho, yo también busqué un pequeño ejemplo acá. Aquí está. El algoritmo por selección. Ok. Vamos a copiarlo acá. Y lo voy a colocar dentro del main. Aquí vamos a tener varios algoritmos de ordenamiento. Primero, vamos a poner implementación de ordenamiento por burbuja. Ok, eso está muy bien, muy bonito ahí. Ahora vamos a hacer la implementación del ordenamiento por selección. Ok, ahí está el de burbuja. Nos quedó bien, bien, bien coqueto. Y el de selección. Ok, entonces aquí está un poquito más. Esto no lo implementé yo. No les iba a explicar me lo encontré. Entonces, por aquí lo ponemos. Pues está bastante sencillo. Ok, parte importante de programar, chicos y chicas, es también el hecho de poder leer código y hacer como una especie de compilación en la mente. Bueno, ¿ok? Entonces, por ejemplo, voy a verlo, también por eso es lo importante de documentar. Eso es lo que hago yo cuando realizo los exámenes, por ejemplo, compilarlo en la mente. No me voy a poner a pasarlo al compu a ver si compila. O sea, yo le hago ahí una matrámbula a ver si compila bien en la mente, compila y vámonos. Ok, entonces en este caso tenemos primero, bueno, recibimos un arreglo de parámetro. En este estamos sacando el tamaño del arreglo, muy bien. Y empezamos a iterar. ¿Verdad? Sabemos que tenemos que ir elemento por elemento buscando en cada posición cuál es el menor del arreglo. Entonces, vamos a declarar por acá, bueno, un índice, que este es el índice por el que nos vamos a ir moviendo como tal. El mínimo, suponemos que el mínimo es la posición inicial, ¿verdad? Porque tenemos que suponer un elemento como el mínimo. Esto es un algoritmo de buscar el más pequeño del arreglo.
¿Y cómo buscamos el más pequeño de un arreglo? Con una comparación. La posición cero contra la uno. Si es el más pequeño, se cambia. Si no, se mantiene. Luego sigue la uno contra la 2 contra la 3, haciendo el cambio en caso de más pequeño. ¿Qué va a pasar? No, mentira, no lo cambio. Tengo, disculpen, tengo un pivote que es el más pequeño, ¿verdad? Ahora digo, este pivote con la posición cero es el más pequeño, o sea, sigue siendo más pequeño. Si sí, entonces lo mantengo. Ahora voy con la posición uno. Si con la posición uno ese pivote o ese índice como tal, o ese mínimo, en este caso esa variable mínimo, es más pequeño, entonces lo mantengo. Pero si da la casualidad de que el elemento que estoy evaluando es más grande, entonces reemplazo el mínimo, ya deja de ser el que estaba y pasa a ser esa posición. O sea, tomamos un mínimo, que es la primera posición, y lo empezamos a comparar contra todos. Al final, si esta posición es más pequeña, se intercambia. Y sigue. Si esta es más pequeña, se intercambia. Si no, se mantiene. Se intercambia y listo. Al final, que recorrió todo el arreglo, el mínimo va a ser el más chico de todos los que quedaron. Entonces, ese es el, el objetivo como tal. Y aquí preguntamos simplemente si el array es menor que el array en el índice, entonces pasamos que el índice sea en este caso J para ir cambiando e ir acortando el arreglo y decimos que el mínimo como tal es el nuevo mínimo que tenemos. ¿Ok? ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de cambiar, o sea, cuando termina de buscar el más pequeño entre todos los valores, intercambiar el valor como tal. ¿Ok? De hecho, no sé ni para qué. Ah, bueno, es lo mismo. Tener un valor auxiliar, pongámosle acá, cambiamos el nombre. Es tomar un auxiliar. A mí no me gusta hacer esto. Ustedes saben, vamos a poner acá. Es más, ni me gusta declarar variables dentro del force. Aunque ahí sí. Dejémoslo así un momento, no hay problema. A mí siempre me gusta declarar todo acá y acá no hacer declaraciones. Creo que está más claro eso. Vamos a poner acá. En la primera, esta sería la segunda. Dígame. La complejidad es n cuadrado, que tiene que hacer dos operaciones. Sí. Una, comparar y la otra intercambiar. Sí, exactamente, cada una lleva n pasos. Listo, ahora sí ya lo dejamos a como me gustan los algoritmos. Primero inicializamos las variables y aquí las usamos. ¿Ok? Hacemos el cambio y vámonos. Este también, vamos a decirle que haga un retorno y que retorne el arreglo como tal. Después vamos a ver que eso no es necesario, pero vamos a hacerlo así. ¿Ok? O para que tenga concordancia con el otro que teníamos allá arriba. Ahora sí, aquí planteamos burbuja y aquí vamos a poner, como para que este nos sirva para todos. Antes de ordenar. Ok, ahí imprimimos el arreglo, así, bien bonito. Este sería eh, burbuja. Y acá vamos a copiar exactamente lo mismo acá. Y vamos a decirle que el arreglo ordenado en este caso sería, pusimos ordenamiento burbuja, pongámosle ordenamiento selección. También es llamado selección y reemplazo.
por selección. ¿Ok? Y aquí vamos a decir que a ordenamiento por selección. Y aquí decimos después de selección. ¿Ok? Eh, no puede ser referenciado dentro de una parte estática. Public static. Ahora sí, como está dentro del main, dentro de la clase principal, no instancio de la clase principal, por eso es que ocupo que sea estática. Y aquí básicamente, aquí estaba, aquí me había equivocado, aquí era así y aquí también. ¿Ok? Ahora sí, bueno, aquí pongámosle, ¿por qué me pone esto ahí? Dejémoslo así. Ok, y le ponemos, aquí le ponemos selección. ¿Ok? Y vamos a ver qué tal nos queda nuestro algoritmo por selección. Al final el resultado va a ser un arreglo ordenado. O sea, lo mismo que la misma entrada de este, la misma salida de este la va a tener este, pero pues la idea es de verlo ahí, ¿verdad? 33, el 33 lo dejo por ahí. El más grande fue en este caso, creo que 61, aquí está 61, 47. Aquí sería interesante ver después de cada iteración cómo va dejando el arreglo, ¿verdad? También como hicimos con el primero. Entonces, en este caso, vamos a hacer igual. Iteración o paso, ¿ok? Entonces hagamos lo mismo acá. Y para que vayamos viendo acá. En este caso es cuando hace el cambio, se sale del for, y aquí es donde mandaríamos a llamar al método. ¿Ok? Vamos a compilarlo y a cruzar los dedos para ir viendo. Entonces, antes de ordenarnos, queda hacia el arreglo. Entonces, con el primer paso fue y buscó el más chico de todos. 5. Llegó y lo pasó acá. ¿Ven? Siguiente paso. Fue y buscó el más chico de todos los que quedaban, pero de aquí para allá. Entonces, sí, empezó a ver, 16, ¿verdad? Y lo pasó acá. Luego agarró de este y empezó a ver aquí, y lo pasó acá. Eso es básicamente lo que hace el algoritmo. Hay que ir buscando un elemento, el más pequeño del subarreglo que va quedando, haciéndolo más chico. Vean que en el otro lo iba cortando como de atrás, digamos como del último para acá. Acá lo voy acortando de la primera posición hasta llegar, digamos, a la última. ¿Por qué? Porque ya sé que en las últimas posiciones está el elemento más pequeño. ¿Verdad? ¿Cómo se diferencia bueno, aparte del algoritmo en sí, el de, el de burbuja, nos estábamos teniendo, digamos, la seguridad, la certeza de que después de la primera iteración, el más gordo o el más grande iba a quedar de último, ¿ok? O dependiendo, el más pequeño si cambiamos los criterios, pero ese iba a quedar de último como tal. En este caso nos aseguramos que en la primera posición, ya que hicimos un proceso previo de selección, reemplazamos el primero, o sea, hicimos un intercambio del primero eh, con el elemento, del primero con el elemento, y nos aseguramos que en la posición, las posiciones siempre más pequeñas vayan quedando los elementos ordenados. ¿Ok? Si le agarran el Kaido, el Kaido. Perfecto, qué dicha, porque verán cómo, ay, verán cómo cuesta. ¿Ves? No, ok, quick sort. Este no es tan quick ni tan sort como una mentira. Este básicamente es un algoritmo más eficiente, o sea, cuánto me queda de pila. Este es un algoritmo más eficiente, 20%. Ahorita la pongo a cargar. Eh, básicamente este algoritmo se basa en la premisa divide y vencerás, ¿verdad?
Divide y vencerás. Entonces, la complejidad de tiempo en el caso promedio de Quicksort es O de n por logaritmo de n. ¿Ok? Es más rápido. Y la complejidad de tiempo en el peor caso es O de n al cuadrado. ¿Ok? Dependiendo de la selección del elemento pivote que va a dividir el arreglo actual en dos subarreglos. Aquí vamos a agarrar y vamos a dividir el arreglo. ¿Ok? Van a ver un poquito. Por ejemplo, la complejidad en tiempo de Quicksort es aproximadamente O de n logaritmo de n cuando la selección del pivote divide al arreglo original en dos arreglos casi que iguales, ¿ok? Y va a ser de más complejidad si se selecciona un pivote de entrada que genera dos subarreglos con mucha diferencia de términos en los tamaños del arreglo. O sea, la intención acá es, ojalá dividir bien el arreglo para que la complejidad sea menor, ¿ok? Los pasos involucrados en el Quicksort, básicamente, elegir un elemento que sirva como pivote, ¿ok? Un elemento pivotal. En este caso, el último elemento del arreglo es el pivote, puede ser. Particionamiento, o sea, tenemos que ir buscando, ordenamos el arreglo de tal manera que todos los elementos menores que el pivote se queden a la izquierda y todos los elementos mayores al pivote se queden a la derecha. ¿Y qué va a pasar acá? Volvemos a llamar a Quicksort para ir dividiendo los arreglos resultantes. Al final, lo que vamos a tener es un algoritmo de manera ciertamente como iterativa y aplicar Quicksort para los arreglos resultantes. O sea, básicamente es aplicar Quicksort a un arreglo, es dividir ese arreglo en dos con un pivote, basado en un pivote, y dividir básicamente dividirlos y aplicar Quicksort a los dos arreglos resultantes. ¿Qué es aplicar a Quicksort a uno de los arreglos resultantes? Seleccionar un pivote, dividir el arreglo en dos y aplicar Quicksort para cada uno. ¿Ven? Como se va haciendo el llamado recursivo ahí. Ok. Entonces, la complejidad espacial de ordenamiento es O de n, porque va a dividir el arreglo en n arreglos como tal. ¿Ok? Y aquí hay unas partes importantes, dice el ordenamiento rápido logra, la ordenación rápida logra esto, o sea, básicamente cambiando, eh, ¿cómo se llama? La complejidad espacial de O de n a O de n logaritmo de n, este, eh, básicamente cambiando el orden de los elementos dentro del arreglo dado. Si logramos, básicamente comparando con el algoritmo de ordenamiento en combinación que crea dos arreglos, ahorita vamos a ver el merge, cada longitud va a ser n al cuadrado en cada llamado a la función. Bueno, ahorita me adelanté un poquito, pero básicamente pongamos que la selección de un buen pivote va a hacer que dividamos el arreglo de tal manera que no tengamos, o de tal manera que podamos eficientar, por así decirlo, la implementación. ¿Ok? Vamos a ver que en ocasiones no es tan quick. De hecho, o sea, se nos da chance de hacer un videillo ahí que siempre me gustaba poner. Vamos acá un toque para checar una implementación que había hecho de Quicksort. Esto sería, por ejemplo, ¿cuál era? Este era el merge. Y este es el de Quicksort. Ok. Este lo había hecho con una clase. Vamos a ver si más bien lo buscamos acá. De hecho, yo lo había puesto acá. Esto sí lo había implementado yo en su momento. Vamos a ver. Este. Ok. Ok. Y aquí está. Vamos a ver este. Este sí les prometo que está hecho, pero miren, a cachetazo. Ok. Lo había hecho yo eh, para otra clase. Pero vamos a verlo acá. Sí, nos podemos hacerlo aquí toda la vida. Ok. Entonces vamos a ver por acá.
Este sería la implementación del algoritmo por Quicksort. Y vamos a ver, sí, Quicksort. Pongámosle Quicksort, se llama ordenamiento, selección. Bueno, es que queda como ordenamiento, ordenamiento rápido, pero bueno, va a recibir un arreglo ordenar, ¿ok? Y va a recibir dos valores con los cuales vamos a dividir el arreglo hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿ok? En este caso. Entonces, como les había comentado, tomamos el primer elemento como un elemento de pivote y va a empezar a realizar esta variable i y esta variable j. Lo que van a hacer es empezar a realizar una búsqueda de izquierda a derecha sobre el mejor pivote y esta va a empezar a hacer la búsqueda de derecha a izquierda tratando de encontrar un buen pivote. Entonces, ¿qué es? Ópale, ¿qué pasó aquí con esto? Ya como medio. Y ahora puso todos así. Ah, es que aquí es. Ahora sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá? Dice, bueno, vamos a empezar a ir buscando de izquierda, para ustedes es de izquierda a derecha de un lado y de derecha a izquierda al otro. ¿Ok? Entonces, mientras i sea menor que j, o sea, que no se crucen, ¿verdad? Primero, que siga siendo menor porque la i va a buscar por la izquierda y la j por la derecha. Mientras no se crucen, entonces, busca el elemento mayor que el que tiene de pivote. ¿En dónde? En la posición a i. ¿Ok? Y luego empieza a buscar un elemento menor que el pivote. Y mientras no se hayan cruzado, ¿qué es lo que va a hacer? Ir cambiando, ir cambiando, ir cambiando, ir cambiando, ir cambiando. ¿Hasta dónde? Hasta donde se crucen. En el momento en donde tengan un valor, digamos, lo más estandarizado posible, o lo más estandarizado no, lo más, digamos, cercano como a la mitad, por así decirlo, no a la mitad del arreglo, sino como al elemento central de la red o el elemento, ¿cómo le podemos poner? O sea, como al elemento más grande que podamos tener o el elemento promedio, tal vez sería la palabra, no sé si el promedio o el elemento más grande. Bueno, el asunto es que esa combinación va a empezar a buscar acá menores que él y aquí va a empezar a buscar mayores, 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 hasta llegar a un punto medio. ¿Ok? Entonces va a dejar de un lado los menores y va a dejar de este lado los mayores. ¿Ok? Entonces va a llegar un momento en donde encontró un pivote que va a servir. ¿Por qué? Porque ese pivote se asegura de que todos los que están a la derecha de él son mayores, viéndolo de ustedes hacia mí, y todos los que están a la izquierda de él son menores. Entonces, puedo hacer exactamente lo mismo con los dos arreglos resultantes. ¿Qué va a pasar? El tema aquí es que en el mejor de los escenarios, ese elemento podría estar, digamos que en el centro. Ojalá, digamos, entre los valores centrales del arreglo para tener dos arreglos iguales. Pero en un escenario poco feo, podríamos tener más cargado un arreglo que otro, ¿ok? Básicamente. Entonces, esta primera parte lo que hace es ir fijándose, se lo voy a poner así, es ir fijándose a ver en qué momento primero se cruzan y eventualmente aquí van a ir cambiando, cambiando, cambiando valores. O sea, uno va cambiando, 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 cambiando hasta dejar los menores de este lado y el otro va cambiando, 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 dejando los mayores del otro lado. ¿Ok? Y ahora sí. ¿Qué es lo que juega como pivote? ¿Promedio o una mediana? Es que hablemos del valor que divide el arreglo en dos, o sea, de un valor que divide el arreglo en dos, tal que a la derecha queden todos los mayores que él y a la izquierda queden todos los menores que él. ¿Cómo se llamaría ese elemento? Es que no puede, tal vez no es un promedio, porque no.
No, pero usted se refiere a separarla Necesitamos separar el arreglo. en cantidades, ¿no? Como tirar una mitad para abajo y otra para arriba. Sí, exacto. Es que no sé si es la mediana, ¿usted sabe? Vean acá. Vean, vean, por ejemplo, digamos que este. ¿Ok? Aquí empezamos con el pivote, ¿verdad? Con 8 de pivote. ¿Ok? Entonces tenemos que asegurarnos de que de este lado queden todos los elementos mayores que 8 y en este lado todos los elementos menores o iguales que 8 para poder dividir el arreglo. ¿Ok? Eso es lo que ocupamos generar. A partir del primer elemento, es más, usted puede seleccionar un pivote cualquiera, puede seleccionar este o puede seleccionar este. Entonces, en este caso sería todos los elementos de este arreglo que queden menores, mayores que 9 y en este menores o iguales que 9, digamos. ¿Ok? Como ven, la parte más sencilla de esto es seleccionar el pivote, primero o último, dígame. O sea, no necesariamente se tiene que separar en una. Exactamente, eso es lo que va a pasar, que no precisamente lo va a separar en partes iguales. O sea, aquí digamos que nos queda súper bien porque el ejemplo, digamos, estos ejemplos nunca los van a poner un arreglo ahí medio extraño, pero en casos extremos, podría perfectamente ver que el 14 esté acá. Entonces vean, todos los elementos mayores o iguales que 14 acá y todos los elementos menores o iguales que 14 acá. Entonces me hubiera quedado dos arreglos totalmente desbalanceados. El mejor de los escenarios es que sea lo más cercano a la mitad, pero no es necesario que sea así. ¿Ok? Eso es para hacer que el algoritmo sea más eficaz, ¿ok? Más eficiente. Eficaz va a ser lo que lo va a ordenar, que sea más eficiente. ¿Ok? Entonces, ya una vez que logramos que el arreglo esté separado, entonces, ¿qué vamos a hacer? Colocamos el pivote en su lugar de forma que tendremos los menores a la izquierda y los mayores a la derecha. ¿Ok? Y aquí, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, si la variable esta izquierda es menor que j-1, sabiendo que j básicamente lo estábamos definiendo como el valor de referencia para partir el arreglo de la derecha, entonces, vamos a poner esto acá para no quedarnos sin batería, mandamos a llamar al Quicksort, ópale, no, no, por favor, no. Ya está. ¿Ok? Apenas. Mandamos a llamar al algoritmo de Quicksort. ¿Cómo? Lo mandamos a llamar con el arreglo que está a la izquierda del pivote. Y vamos a mandar a llamar al algoritmo de Quicksort con el arreglo que queda a la derecha del pivote, básicamente. Aquí sí, les soy sincero, poner los subarreglos como van quedando es más complicado, que podríamos ponerlo como por aquí. Que siempre, como vean, siempre estoy enviando la totalidad del arreglo. Lo único que estoy enviando, o sea, lo único que estoy mandando como parámetros es decir de dónde a dónde quiero analizarlo. O sea, desde izquierda hasta j-1 y bueno, desde A no, con el arreglo A desde j-1 hasta la derecha. Más podría entonces, si lo llamo acá, luego este no se va a llamar acá, porque primero va a ordenar uno y luego va a mandar a ordenar el otro. Si cuesta más, digamos que se los ponga así como gráficamente, porque al ser recursivo, si yo le pongo aquí un print, si yo le pongo aquí que haga un print, entonces hace el print y se va a meter acá y va a seguir haciendo los prints y luego va a terminar y luego va a hacer este. Entonces va a ser un poquillo más complicado. Pero en general, la idea del algoritmo como tal es, tome el pivote y empiece a tirar para un lado todos los menores y para el otro todos los mayores a él. Y listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer en ese caso. ¿Ok? Bueno, y otra parte importante es que nos aseguramos que donde quede él, el 8 ahí va a quedar. ¿Verdad? Él no tiene que irse.
ni para la izquierda, ni para la derecha. En este caso, el 8 quedó en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, él ya queda ordenado y así van a ir con nosotros. Ah, bueno, vean en este caso. Este caso es interesante porque aquí se dividió el arreglo tomando el pivote como el 6. ¿Y qué pasó? Quedó un subarreglo con 7. Este subarreglo es el caso base, el caso trivial, ya está ordenado. Entonces se fue aplicando Quicksort con estos. Y aquí pasó, bueno, aquí sí tuvimos con más suerte. El 12 sí lo dividió casi que a iguales. El 10 lo dividió. Entonces, básicamente la posición que va a ocupar cada uno de estos es la posición en la cual quedó el pivote como tal. Ok, este sí es un poquillo más, como más complicado, pero ven que es entre más complejo o más complicado de programar, más eficiente va a ser, al final de cuentas. Ok, digamos. Bueno, pongámoslo acá para que nos quede bien el ejemplo. Entonces, este sería ordenamiento por selección. Este sería quick sort. ¿Ok? Y mandemos a llamarlo por acá, igual que hicimos con el otro. Ya nos queda solo uno y vamos a ver si nos da chance de ver un poco la comparación entre merge y quicksort. Ok, disculpen, ya lo pongo en silencio. Ok, entonces vamos a aplicar acá ordenamiento quicksort. Que va a ser en estos días, qué calor ha hecho, ¿verdad? Sería quicksort. Ok, ordenamiento quicksort dice, este también. Bueno, en este caso quicksort no es necesario que, aquí con quicksort nos vamos a dar cuenta que el arreglo ya va a quedar ordenado. Ok, este no recibe nada. Después se lo voy a explicar. Ok, y aquí sería el mismo array. ¿Qué dice acá? Y este ocupa dos valores. Ocupa el valor de la izquierda y el de la derecha. Entonces, en este caso, déjeme ver una cosa para ver si lo mandamos a llamar directamente. Este sería ordenamiento quicksort. Ok. Entonces vemos esto de búsqueda binaria. Entonces aquí sería merge sort, aquí sería quicksort. Ajá. Tenemos que mandarlo a llamar primero con la posición 0 y array.len menos 1. ¿Ok? O sea, para que sea el tamaño menos 1. ¿Y este qué dice? No se ha declarado el método. Sería este que está aquí. Este sería, es que era con mayúscula. Sí, minúscula. Ahora sí. Después de quicksort. ¿Ok? Y ahora con quicksort, básicamente tenemos el arreglo desordenado y acá el arreglo ordenado. Vean acá qué interesante, jóvenes. Vean. Aquí, como ven, este método es void. Y dirán, profe, ¿pero qué pasó aquí? Usted le está mandando el arreglo y ya se lo volvió ordenado. Es que en Java, bueno, Java, los arreglos como tal son como una especie de puntero. Después vemos qué es eso. Pero cuando lo envío, estoy no enviando solo una copia, sino que estoy enviando como todo el arreglo como tal. Entonces, él ordena y automáticamente lo deja ordenado en memoria. Entonces, yo cuando lo vuelvo a referenciar aquí, ya lo deja ordenado. Pasa igual con estos. De hecho,
De hecho, yo aquí puedo perfectamente decir que no retorne un arreglo, como es copiándolo, sino que manejar este mismo. Eso es exactamente igual. Eso es porque los arreglos, épale, los arreglos como tal, ahorita lo junto, son posiciones en memoria. Entonces usted las envía, las cambia, lo que cambia la posición de la memoria. Entonces no hay ningún problema. Thank you. ¿Ok? El último método que nos queda de ver es el de merge, el de el hacer un split como tal. Este tiene la diferencia, vamos a tratar de verlo tal vez directamente acá. ¿Ok? Ok. El de merge, básicamente, ese está bonito. El de merge, básicamente va a ir a dividir el arreglo, ¿verdad? Digamos que este está como más. Va y divide el arreglo a la mitad, sin importarle los valores, ¿ok? Sin importar los valores que queden, o sea, si quedan más a la derecha, digamos, o sea, si hay valores de la mitad del arreglo más grandes que la otra mitad, no importa. O sea, divide el arreglo exactamente a la mitad. Si es un algoritmo, si es un arreglo de números par, con número par de elementos, 10, 5 y 5. Si es, por ejemplo, de 9 elementos, 5 y 4. ¿Ok? Básicamente. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, básicamente la ciencia de este algoritmo, que también es parte recursivo, es dividir el arreglo. No dice merge, hacer un merge del array. Tomamos por acá estos elementos y aquí los vamos a partir. Tomamos por acá esos elementos y los vamos a partir. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, empezamos a hacer una serie de combinaciones, una serie de comparaciones para validar, por ejemplo, ya una vez que los tenemos listos, 27 versus 38. Vean cómo van quedando, 27 con 38. 3 con 4, 3 con 43, perdón, 3 con 43, 82 con 9, 9 con 82, 10 queda solito. De esto salta el mayor. ¿Para qué? Para que se compare con el que salte acá como el menor. Entonces en este caso es 3. 48 se compararía entonces en este caso ahora con 27 para que quede el 27. Siempre es ir buscando, comparando estos con estos. Siempre el menor. El menor de este sería 27 contra el menor de este, 3. 3 contra 27, 3 y 27. El mayor de estos contra el mayor de estos, 3, perdón, 38 con 43, quedarían igual. El mayor de estos contra el mayor de estos, contra el menor de estos, digamos, o el menor de estos contra el menor de estos, 9 contra 10, 9 y 10. El mayor de estos contra el quien sea aquí, porque solo era uno, queda el mismo valor. Y así igual, el menor contra el menor se ordenan, el que sigue contra el que sigue se ordenan, el que sigue contra el que sigue se ordenan, para al final tener un arreglo ordenado como tal. ¿Ok? La implementación de este algoritmo tiene dos pasos. ¿Ok? Básicamente, se los voy a mostrar acá de manera rápida. ¿Ok? Tiene un par de pasos. Tiene, vamos a ver, la primera, que es la parte merge o la parte que, que divide el algoritmo como tal y luego la parte, digamos, sort del algoritmo. Por eso es que se divide como en dos partes. Se los voy a poner acá para que aquí tengan toda la parte de los algoritmos. ¿Ok? Entonces, este sería el sort del merge sort. ¿Qué es lo que haría este sort? Pues básicamente tomar de un arreglo y dividirlo entre dos, o sea, sacando la mitad. O sea, el, ¿cómo se llama? La mitad simple, por decirlo así, o la división entera como tal. ¿Qué hace esto? Bueno, simplemente llamar
al sort del merge sort para cada una de las mitades. Ir dividiendo, dividiendo, dividiendo. Eso es lo que hace este algoritmo, ir dividiendo. ¿Para qué? Para que después vaya uniendo las mitades con el método merge. El método merge, ¿qué haría? El método merge del merge sort como tal, pues básicamente va a tomar un arreglo, va a tomar cuál es el elemento inicia a la izquierda, la mitad y el elemento de la derecha. Vean, por ejemplo, acá cómo se llamaba. Empezaba con, empezaba acá con el arreglo que está recibiendo como parámetro la mitad, la parte de la izquierda, la parte del medio y la parte de la derecha. Entonces, en cada uno de estos va a haber, bueno, lo primero que tengo que ver es dónde está mi mitad. Entonces, o sea, ¿cómo divido el arreglo como tal? Primero, decir, voy a agarrar el primer elemento, digamos el de la izquierda, y le digo, bueno, voy a tomar el valor como el medio más la mitad más uno, para tomar el valor que está. Y en la segunda mitad voy a tomar de la derecha menos la mitad. O sea, si por ejemplo el arreglo es de 15 y escogí la mitad exactamente en 8, bueno, lógicamente la mitad va a estar en la mitad. Una mitad va a ser del 1 al 7 y la otra del 7 al 15. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo acá. Creamos dos vectores temporales, se crean dos vectores ahí temporales, básicamente con los tamaños de los dos arreglos. En este caso sería 8 y 7. Y va a empezar a copiar cada uno de los arreglos temporales. ¿Ok? Luego va a unir los vectores, los índices inicial el primero para cada vector, y ahí va a empezar a hacer el ordenamiento, básicamente. ¿Cómo hace el ordenamiento? Empieza a buscar y comparar un valor con otro. O sea, un ordenamiento no por selección, digamos que este es como una especie de, de ir comparando uno con otro, no es una burbuja, sino que básicamente lo que hace es pues ir intercambiando valores siempre y cuando los pueda hacer. Lo único es que, como les digo, no es como el algoritmo de burbuja ni el otro, porque aquí lo que está ordenando son arreglos muy chiquitos, simplemente cambiando un valor por el otro, básicamente. Y después de ahí se va echando para atrás y como dice por acá, si quedan elementos por ordenar, copia los elementos restantes. Básicamente es por si tenemos un arreglo más grande que otro y quedan elementos ahí sontos. ¿Ok? Luego dice copiar los elementos restantes en el otro arreglo. O sea, arregla, ordena el de la izquierda, ordena el de la derecha una vez que se hayan comparado y ahí en teoría terminaría. Le soy sincero, es el más complicado de entender a buenas y primeras, de hecho. ¿Por qué? Porque ocupa dos funciones. Primero, ir dividiendo, ir dividiendo, ir dividiendo, que eso es lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? Primero vaya divida, vaya divida y vaya divida. Y ya una vez que dividió todo, vaya uniendo mitades. Una mitad con la otra, luego una mitad con la otra, luego una mitad con la otra, que es lo que hace este, este método como tal. Este método lo que viene haciendo es la parte de lo verde para abajo. El primer método lo que hacía es toda esta parte de arriba. El segundo es haga todo esto para acá. ¿Ok? Y siempre se maneja un arreglo. Lo único que estamos haciendo ahí, bueno, si estamos dividiendo dos arreglos, estamos como tal para poderlos comparar, pero al final estamos trabajando sobre el mismo arreglo y lo que hacemos es jugar con los índices, moviéndome a la izquierda y a la derecha y de la derecha a la izquierda, depende cómo sea. ¿Ok? Vamos a ver una cosa por acá ya como para cerrar, a ver si me da, a ver si nos da chance acá.
Quicksort versus Merge Sort. Este era el video que quería que viéramos. Déjeme ver si lo podemos escuchar. Este es bastante... Vamos a ver si lo escuchamos. Let's assume the left half of our input somehow miraculously gets sorted. And so does the right half. Chao. Can we use this to quickly reach a fully sorted list? Note that simply interleaving the two sequences doesn't work. Instead, we'll employ a more clever technique called merging. We compare the first two elements and remove the darker one. We repeat this again and again Ven. Cuando ya los tengo divididos, ¿cómo lo va until one comparando? side becomes empty. And then simply remove what remains. This process produces the elements in sorted order. Now our robot will perform this merging algorithm. Being short-sighted, it must bring the objects close to its eyes. Así veo yo más o menos. When pero merging por is done, the balls are pushed back to the bottom shelf, and the sort is complete. Now let's get back to a random permutation. To perform the merge algorithm, we need the two halves to be sorted. Instead of relying Eso es on merge como tal. miracles, we'll sort each half ourselves. We'll do it using merge sort. We'll split each half in half again and again until we reach sequences of size 1. These are already sorted. And now we can work our way back up again until we reach a fully sorted sequence. Two sequences of size 1 can be merged using a single comparison, creating a sorted sequence of size 2. Venga, cada tiro va ordenando uno. Now that we have two of these, we can merge them into a sequence of size 4. Ese era el proceso so que on. decía en ese if, digamos que está en ese for. Ahora sí, Quick, que agarraba un elemento pivotal cualquiera, el primero. Y ahora vean las comparaciones como tal. Both robots performed 19 comparisons, but Quicksort did it more efficiently. MergeSort spent about 7 seconds moving elements from shelf to shelf. This approximately explains the time gap. But Quicksort's victory was partly due to luck. The first pivot it had randomly chosen split the row almost evenly. This is the optimal split. Its subsequent choices of pivots were lucky too. In the next ¿Vieron round, este we'll see detalle que what dijo happens. ella? Its subsequent choices of pivots were lucky Que el too. pivote que In había the next escogido el round, we'll see Quicksort what lo dio happens casi a when la mitad. Eso es Quicksort lo is mejor que puede unlucky. pasar. MergeSort, on the other hand, makes no random choices. Its performance is only affected by the initial permutation. The last one turned out to be easy. In the final merge, for example, two balls remained on the left side, and there was no need to compare them with anything. Next, we'll choose a permutation that will make MergeSort work harder. Vean esta última. O sea, totalmente random y una... Ya con esto terminamos, chicos.
Y el otro le sigue dando. Bueno, no quedó tan quick cuando la división del quicksort se escogió un pivote no tan bueno. Ok, jóvenes, no les quito más tiempo. Voy a subir esos algoritmos a, a la carpeta compartida en la parte de ejemplos programados para que los bajen. La siguiente clase vamos a ver un poquito de búsquedas binarias y vamos a empezar a ver un poquito de estructuras de memoria, o sea, listas y otras estructuras de memoria que quiero ver con ustedes para dejarlos bien fogueados. Bueno, jóvenes, gracias por su tiempo y nos vemos el jueves. Chao. Cuidado si me olvido de poner otro video, ¿no? Me pueden bajar por YouTube ahí. ¿Cuál? ¿Este? ¿Con este? Ajá. No, este es educativo. Ah, bueno, no. Sí, sí. Este no tiene problema.